Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a trabajar con la elipse, pero el centro de la elipse, su vértice, ahora va a estar en, o más bien fuera del origen. Entonces vamos a empezar a revisar cuáles son sus elementos y cómo se determinan. Para esto vamos a ver primero las características de la elipse cuando su centro está fuera del origen, o sea que su vértice ya no va a estar en coordenadas 0,0. Por lo tanto, ahora el vértice va a tener coordenadas h, k y más bien este va a ser el centro. Y sus vértices van a recuerden que en la elipse tenemos 4 vértices. Van a tener estas condiciones: el vértice A, que va a estar sobre el eje de las X, que es el eje mayor o el eje horizontal. Para encontrarlo vamos a tener que es H más A, el valor de A, recuerden, y también va a constituir la coordenada de K. Y para A' va a ser H menos A, K. El siguiente vértice, que va a estar en el eje vertical, en el eje de las Y, van a ser el vértice B y B'. Y para encontrarlo vamos a tener que es H, K más B y H, K menos B. Recuerden que de la ecuación vamos a encontrar el valor de H, el valor de K. Si nos dan la ecuación, evidentemente, el valor de A cuadrada, el valor de B cuadrada. Recuerden que cuando el valor de A está debajo de las X, quiere decir que su eje focal estará sobre el eje de las X. Pero si A hubiera estado sobre el eje Y o debajo de las Y, entonces su eje focal se va a encontrar en el eje Y. Ahorita vamos a empezar nada más a trabajar en sentido horizontal. Bien, para los focos, entonces debemos determinar H, el valor de C y el valor de K. Como vimos de la ecuación vamos a encontrar H, K, A y B. Por lo tanto, para encontrar C es forzoso tener el valor de A y tener el valor de B. La excentricidad queda igual, C entre A, lado recto también queda igual como ya lo habíamos trabajado. La longitud del eje mayor, 2 por A, y longitud del eje menor, 2 por B. Entonces, vamos a poner en práctica esto y nos dan la ecuación y nos piden encontrar los elementos de la elipse y debemos indicar si su eje mayor está sobre el eje Y por lo tanto, en qué sentido va a estar esta elipse. Entonces, analizando la ecuación, vemos que 25 es mayor que 16, por lo tanto, este será que A cuadrada, y 16 será, por consiguiente, B cuadrada. Como vemos, A, que es mayor, está debajo de las X, entonces el eje mayor deberá estar también en el eje de las X. Y por lo tanto, el eje menor estará con respecto a las Y. Y en consiguiente, el sentido que va a tener esta elipse va a ser sentido que, pues horizontal. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a encontrar sus elementos. El centro, que nos dice que el centro son coordenadas H, K. Recuerden que de aquí vamos a sacar H y aquí vamos a sacar K. Si aquí está positivo, recuerden que lo vamos a cambiar a negativo. Si está negativo, entonces lo pasamos que positivo. Entonces H será menos 1 y K será igual a 2. Voy a cambiar de color para que se identifique bien. Entonces, las coordenadas del centro, por lo tanto, serán H menos 1, y el valor de K, 2. Que recuerden, lo sacamos de aquí y lo sacamos de acá. Recuerden que aquí se cambia el signo. Ya tenemos el centro. Y como vimos o como analizamos, este valor corresponde a A cuadrada, este valor corresponde a B cuadrada. Si yo quisiera saber el valor de A,
pues sacamos raíz cuadrada de 25 y nos queda 5. Si queremos saber b, raíz cuadrada de 16, pues entonces vamos a tener 4 que va a corresponder a b. ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder encontrar c. Recuerden que para poder encontrar c, aquí vamos a tener a cuadrada menos b cuadrada. Entonces sustituimos a cuadrada, que quedamos que son 25, b cuadrada, que son ¿qué? 16. Lo restamos. 25 menos 16 nos queda 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces este valor será c. Ahora vamos con los focos. El primer foco nos dice que lo vamos a encontrar sustituyendo h, que h quedamos que vale menos 1, más c, que es este valor que acabamos de encontrar, 3, y el valor de k, que es 2. Por lo tanto, las coordenadas del primer foco, entonces será menos 1 más 3, tenemos 2, 2. El otro foco vamos a tener que es h menos 1 menos el valor de c, que es 3, k, que corresponde a 2. Entonces aquí las coordenadas serán menos 4, 2. Dentro de los elementos que aquí ya hemos encontrado es el centro y los focos. Nos faltaría entonces los vértices. Vamos a encontrar los vértices. Y vamos a empezar con el vértice A y A' y después B y B'. Entonces, para el vértice A o los vértices A, vamos a empezar con el primero. Aquí nos dice que es H más A y K. Recuerden que H es igual a menos 1, K es igual a 2, el valor de A, quedamos que era raíz de 25, 5, el valor de B es 4, y lo que obtuvimos de C, que es igual a 3. Entonces aquí sustituimos simplemente H, que es menos 1, más A, que vale 5, y también tenemos que poner el valor de K, que es 2. Entonces, las coordenadas del primer vértice serán, por lo tanto, 4, 2. Vamos al vértice A', H menos 1 menos el valor de A, que es 5, K, que es 2. Entonces aquí vamos a tener menos 1 menos 5, menos 6, 2. Ahora vamos con el siguiente vértice B y B', que es con respecto al eje menor, recuérdenlo. Y para encontrar entonces estos vértices, tenemos que sustituir H, que quedamos que es menos 1, el valor de K, que es 2, y a este sumarle el valor de B, que vale o que mide 4. Entonces, las coordenadas de este primer vértice es 1, 6, o menos 1 más bien, 6. El siguiente, nuevamente sustituimos H, que es menos 1, nuevamente sustituimos K, que es 2, pero ahora en vez de sumarle B, le vamos a restar B, menos 4. Entonces las coordenadas de este vértice será menos 1, menos 2. Aquí faltaría determinar dentro de los elementos la excentricidad, que quedamos que para encontrarla es el valor de C lo dividimos entre el valor de A. ¿Cuánto vale C? 3. ¿Cuánto vale A? 5. Si vemos aquí, nos resultaría un número entero. No nos resultaría más bien un número entero, entonces lo podemos dejar en fracción, o si lo queremos dividir, pues entonces aquí nos quedaría 0.60. El lado recto, acuérdense que el lado recto es valor absoluto, va a ser 2 por b cuadrada entre el valor de A.
Y aquí sustituimos 2 por b cuadrada. ¿Cuál es el valor de b cuadrada? Este de aquí. Entonces vamos a multiplicar 2 por 16 y lo tendremos que dividir entre el valor de a. ¿Cuánto vale a? 5. Entre 5. 2 por 16 nos da 32 quintos. Lo podemos dejar en fracción. Si se pudiera reducir la fracción se reduce, pero aquí ya no se puede reducir. O si lo dividimos, pues entonces nos quedaría 6.40. Este sería lado recto. El eje mayor, recuerden, eje mayor es 2 por a. Entonces simplemente multiplicamos 2 por 5 y vamos a obtener el valor del eje mayor, que en este caso será ¿qué? 10. El eje menor es 2 por b, entonces vamos a multiplicar 2 por 4 y por lo tanto el eje mayor va a tener una magnitud de 8. Si nosotros lo quisiéramos graficar, pues trazamos nuestro plano cartesiano. Vamos a trazarlo. Y vamos a ir localizando todos los elementos que ya encontramos. El centro quedamos que tenía coordenadas menos 1,2. Entonces, por aquí. Aquí en menos 1 y 2 aquí. Este es el centro. El centro de nuestra elipse. Ahora vamos con los focos. El primer foco es 2,2 o sus coordenadas son 2,2. Entonces aquí vamos a tener 1, 2 y 2. 2 para X y 2 para Y. Este es el primer foco. Y el segundo foco es menos 4,2. Entonces buscamos menos 4. 1, 2, 3, 4. Aquí será F'. El segundo foco. Ahora vamos a colocar los vértices. Entonces vamos con el primero que tiene coordenadas 4,2. Entonces buscamos 4, 3, 4. Aquí va a estar el primer vértice, el vértice A. El A' va a ser menos 6,2. Entonces aquí A'. Y nos falta el otro vértice con respecto al eje menor. El vértice B es menos 1, aquí menos 1,6. Entonces vamos a subir 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. B. Y el siguiente vértice, B', es menos 1, menos 2. Entonces aquí lo vamos a tener. B'. Quiere decir entonces que nuestra elipse va a tener este recorrido así. Va a pasar por estos vértices. Bueno, aquí también pasa o debe pasar por el vértice B. Si rectificamos eje mayor, entonces vamos a contar los lugares que hay de este vértice a este vértice y debemos tener 10 lugares. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el eje menor debemos tener ¿qué? 8 lugares, 8 unidades. Entonces a partir de aquí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nuestra elipse va a ser correcta, tanto la gráfica como los datos que encontramos. Resumiendo, podemos tener que los elementos de esta ecuación o de esta elipse, dada su ecuación, van a ser los siguientes. Su vértice o su centro, más bien aquí es centro, vértices, focos, semidistancia focal, excentricidad, lado recto, longitud del eje mayor y longitud del eje menor. Esto se realiza cuando nos dan la ecuación y podemos encontrar los elementos y graficarla. Pero vamos a ver que a veces nos indican o nos dan ciertos datos y nosotros tenemos que encontrar la ecuación. Por ejemplo, aquí nos dicen encontrar la ecuación de la elipse sabiendo que su eje mayor está en X, o sea que va a ser horizontal,
Nos dan las coordenadas de su centro, menos 3,4. Nos dan el valor de A, nos dan el valor de C. Pero si se fijan, no nos dicen cuánto vale B. Entonces hay que encontrarlo. Por lo tanto, como ya tenemos el centro, vamos a tener el valor de H y vamos a tener el valor también de K. Recuerden que este corresponde a H y este corresponde a K. Entonces aquí lo voy a poner. H es igual a menos 3 y K es igual a 4. Aquí no le cambiamos el signo porque no la estamos, estos valores extrayendo de la ecuación. Solamente cuando los encontremos a partir de la ecuación se le cambia el signo. O cuando lo vayamos a sustituir estos datos en la ecuación es que se les cambia el signo. Bien, ya tenemos también A, que nos dijeron que es 8. Si yo quiero encontrar A cuadrada, pues va a ser este 8 elevado al cuadrado, será por lo tanto 64. Tenemos C y si queremos encontrar C cuadrada, pues elevamos al cuadrado 3.87 y por lo tanto C será ¿qué? 15. Y teniendo el valor de A y teniendo el valor de C, podemos encontrar B. ¿Cómo vamos a encontrar B? Recuerden, para encontrar B es A cuadrada menos C cuadrada. Entonces, sustituimos aquí los valores. ¿Cuál es el valor de A cuadrada? 64. El valor de C cuadrada, 15. Los restamos. 64 menos 15 nos da ¿qué? 49. Si yo quiero saber el valor solamente de B, este es B cuadrada. Si yo quiero saber el valor de B, pues aplicamos raíz cuadrada 49 y por lo tanto B es igual a 7. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner que B tiene una magnitud de 7. Y aquí lo voy a poner. B cuadrada es igual a 49. Por si lo volvemos a ocupar. Ya tenemos B. Ahora vamos a encontrar los focos. Vamos a empezar a encontrar los focos. Y vamos a sustituir H, que es, quedamos que vale menos 3, más C, que ¿cuánto vale C? 3.87, 3.87, K, y K tiene una magnitud de 4. Por lo tanto, el primer foco es 0.87,4. El siguiente foco, F', H, menos 3, menos, ahora le vamos a restar C, 3.87, K, que vale 4. Entonces, si se fijan, este es negativo y este también es negativo, como tienen el mismo signo, entonces se suman y vamos a tener que menos 3 y menos 3.87, tenemos menos 6.87,4. Ya tenemos los focos. Con esto también ya podemos empezar a determinar cuál es la ecuación de nuestra elipse. Recuerden que la ecuación es x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada, esto es igual a 1. Entonces, x, si aquí h está negativa, entonces acá la pasamos positiva. ¿Por qué la vamos a pasar positiva? Porque si multiplicamos menos por este menos, nos da más. A cuadrada, ¿cuánto quedamos que vale a cuadrada? 64. Y lo mismo vamos a hacer con k. Si aquí está positivo, positivo por negativo, entonces aquí queda que negativo. Por eso le cambiamos simplemente de signo. Y b cuadrada quedamos que tiene un valor de 49 igual a 1. Ya encontramos la ecuación.
Si quisiéramos seguir encontrando los elementos que nos faltan, los vértices, excentricidad, lado recto, y podremos en este sentido graficar nuestra ecuación, nuestra elipse, y ya encontramos que la ecuación. Entonces vamos a continuar para determinar los vértices y los elementos que nos faltan. Y aquí nos dice, voy a borrar la ecuación, ahorita se las vuelvo a poner nuevamente, que para encontrar el primer vértice vamos a tener h más a, k. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la magnitud de h? Menos 3. A este hay que sumarle a, solamente a, que es el dato que nos dieron aquí al principio, 8, k. Entonces, las coordenadas de este vértice A serán menos 3 más 8, 5, 4. El siguiente vértice, menos 3, que es h, menos a, que es 8, k. Entonces vamos a tener menos 11, 4. El siguiente vértice, el vértice B, h, que es menos 3, k, que vale 4, y le sumamos b, que ¿cuánto vale b? Lo encontramos o lo determinamos, que es igual a 7. Entonces, estas coordenadas va a corresponder menos 3, 11. Y el último vértice, menos h, k, que vale 4, pero en vez de sumarle b, ahora le restamos b. Entonces, las coordenadas menos 3, menos 3. ¿Sí? Aquí nada más faltaría determinar excentricidad, lado recto, el eje mayor y el eje menor, ¿sí? Pero eso ya es muy simple. Entonces les vuelvo a escribir aquí la ecuación, x más 3, que es el valor de h, entre a cuadrada, que quedamos que es 64, más y menos k al cuadrado, entre el valor de b al cuadrado, que son 49. Esto siempre tiene que estar igualado a 1. Por lo tanto, esta de aquí es la ecuación. Y el eje mayor, por consiguiente, va a estar con respecto a las ejes de las X. ¿Por qué? Porque como A es más grande y A está debajo de las X, nos está indicando que el eje mayor está en el eje de las X, y por lo tanto la elipse va a ser ¿qué? Horizontal. ¿Ok? Bien, espero que quede claro y nos vemos en la siguiente.